Bueno, como decíamos en la primera parte, en la escuela dominical, pues hablábamos ya de lo que realmente pues es la Iglesia, el privilegio que tenemos, y nunca, diríamos, lo podemos ver tan visual, ya que estamos en el mundo de la imagen, como precisamente en este sencillo acto que acabamos de hacer, ¿no? Estamos aquí porque, en primer lugar, hemos sido renovados, salvados, perdonados, y nos hemos acercado a lo que llamamos la mesa del Señor o la comunión con el Señor. Pero nos dice que cada vez que tomáis este pan, hacéis memoria de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que nosotros somos con memoria de pez. La primera vez que yo dije esto, la gente se rió. Pero es que los peces tienen memoria de 3 segundos, creía yo. Y entonces la gente dijo, esto es imposible. Hasta que los científicos dijeron que eran 2. Entonces tú puedes poner un pez en la pecera y cada 2 segundos todo es nuevo. Bueno, queridos, a veces somos un poquito así. Nos acordamos, es un momento que el Señor dijo, cada vez que tomáis, recordad mi muerte. Y está bien, estamos agradecidos, estamos felices, pero además la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así que las 2 cosas más importantes están ahí. Le recordamos a Él, autor y consumador de nuestra fe, y anunciamos la muerte y la resurrección de Cristo para vida eterna. Así que no voy a deciros mucho acerca de la Liga del Testamento Bolsillo, pero sí voy a deciros y usar las 3 iniciales. En primer lugar, LTV. Se recuerda que la mayoría pues, LTV. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nosotros nos comprometimos, y de hecho la persona que inició en el 1893, que era una jovencita de 14 años, Helen Cadbury, que era la hija del chocolate Cadbury, y ella tenía una inquietud. Quería compartir la palabra, quería hablar a la gente de Jesús, quería que se convirtieran. Y entonces decidió organizar un grupo, un grupo es una liga, unirse para algo, ¿no? Para estudiar la palabra. Llevaba su Biblia, que pesaba 2 kilos, andaba 3 kilómetros, y las mujeres tenemos muchas cosas buenas. Y una cosa es que somos inteligentes. Y eso era pesado. Entonces decidió dejar la Biblia en la escuela y copiar algunos versículos para llevarse a su casa. Su padre, que tenía y la vio con tanta ilusión, él era miembro de los Gedeones, que solo podían ser pues hombres. Y entonces decidió regalarle Nuevos Testamentos pequeñitos. Allí en la escuela solo había mujeres. Y entonces ella decidió crear el grupo y firmaron un documento, 1893, que decía: llevaré la palabra conmigo, leer la palabra cada día, tener una copia conmigo y buscar a alguien con quien compartir la palabra. Entonces, durante muchos años se imprimieron Nuevos Testamentos que se llevaban y se hablaba con la gente. Luego vino la Primera Guerra Mundial y entonces muchos soldados fueron al frente y pidieron escrituras. Y claro, no había mucho dinero. Entonces decidieron tomar una parte solamente y se tomó el Evangelio de Juan. Así que nosotros, creo que aquí tenéis ejemplares, tenemos un Evangelio todavía de bolsillo, porque ella decidió que la mejor manera de llevarlo era en el bolsillo. Y las mujeres no tenían bolsillos. Entonces lo cosieron a sus vestidos. Y nosotros seguimos manteniendo este Evangelio, que es pequeñito, subrayado con salvación, que además da la oportunidad para que puedas ponerte en contacto con alguien y estudiar un curso bíblico, y lo llevamos con nosotros. Cada año, primero de año, yo voluntariamente y delante del Señor tomo mi impreso, hago la firma y me comprometo delante del Señor. Leer la palabra todos los días, tener una copia contigo, buscar a alguien con quien compartir la palabra. Sencillo. Así que permitidme 2 cosas, herramientas, este o cualquier otro. Una cosa es decir, Jesús dice,
Y otra cosa es cuando hablas con alguien, poder decir, Jesús lo dice aquí, aquí tienes las palabras de Jesús. Yo lo llevo algunas veces en gasolineras, a veces de viaje, normalmente lo llevo en el bolso y siempre tengo una copia para regalar. No, sino cuando he hablado con alguien. A veces perdemos oportunidades, ¿vale? Así que esto, LTV, significa leer la palabra todos los días, porque nos recuerda a Cristo. Tener una copia siempre contigo. No vas a llevarte la Biblia, así que no. Y buscar a alguien con quien compartir la palabra diariamente. No siempre lo cumplo, pero me ayuda a cumplirlo. Y hay otra cosa que también quiero compartir esta mañana. Lo siento que no la he bajado, no la he traído, pero hace tiempo en la conferencia de evangelistas, de la cual formo parte, se decidió hacer otro instrumento. Un instrumento muy valioso, que es una revista que se llama Mientras esperas. A ver, la mayoría de nosotros creo yo que vamos a sitios donde lo que tienes que hacer es esperar. Y yo hasta me he leído una revista de coches porque estaba en el dentista media hora. Entonces, ¿qué significa? Vas a la peluquería, o en algunos casos sitios que tú tienes, lo que hablábamos antes, de ser tímidos, donde tú tienes cierta, diríamos, confianza y dice, oye, ¿te importa que la deje aquí? La gente dice, ostras, mientras espera, pues como estoy esperando, tiene artículos buenos, no es muy complicada, tiene un precio asequible, 20 céntimos, es a todo color, porque se hacen grandes tiradas, y hay, ahora mismo me parece que 15 títulos, ya estamos precisamente este año hablando de la Biblia del Oso, que sabéis que cumple 450 años. Tenemos varias, y ahora, como digo, me he despistado, pero se las mandaré a Priscila, las podéis ver, y es una manera, son instrumentos. El fin es el camino, y el camino, el fin es que conozcan a Cristo. Así que podría decirlo mucho más, pero si no me quedo sin mensaje, pero bueno, aquí estamos. Me gustaría esta mañana que abrierais vuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Antes de abrirlas, es el gran capítulo de Hechos. Supongo que la mayoría, no voy a preguntar, sabéis que el capítulo 9 habla de Pablo, de la gran conversión de Pablo, del momento en que aquel hombre radicalmente opuesto, no a Dios, sino a lo que eran los cristianos, se convierte y cambia su vida. Y es un testimonio maravilloso para la gracia de Dios. Casi al final del capítulo, aparece otro personaje. Como casi siempre, personajes olvidados porque no son muy famosos. Aparece en este capítulo una mujer. Voy a hacer un inciso en esta mañana. Yo no soy feminista. Entre otras cosas, porque no tengo por qué ser feminista. No voy a presentar a una mujer porque digo, hoy, no. Voy a presentar a una mujer porque me parece que ilustra de alguna manera, después de pensar mucho cómo podría terminar esta serie de charlas, lo que quiero compartir con vosotros en cuanto a ser un instrumento que Dios use para muchas cosas, para su gloria, pero especialmente para la transmisión del Evangelio. Así que allí se encuentra Dorcas. Quizás las mujeres conocemos un poquito más porque lo usamos para los bazares, y además, pues evidentemente, como cosía, pues eso era cosa de mujeres. Ahora tampoco, Ahora es cuestión de la costurera que encuentras en algún sitio para llevarle las cosas. Pero bueno, vamos a leer el versículo 36 hasta el versículo 43. El título ya nos llama la atención. Dorcas es resucitada. Evidentemente que Jesús ya había hecho algunas resurrecciones, no era lo más normal, pero había hecho algunas. Pero aquí vemos algo realmente importante, algo realmente distinto. Alguien que muere y es resucitado. Se ha dicho varias veces, pero justo salió antes de ayer en el telediario, esta mujer que murió, o sea, perdió las constantes vitales, y porque estaba a una muy baja temperatura, después de 6 horas volvió a la vida, ¿no? ¿Es una resurrección? No lo sé, ¿no? Pero era una cosa insólita, ¿no? Se ha dado pues como una cosa fantástica, ¿no? Pero bueno,
no es solamente que es insólito. Este preso que se llevaron porque se desvaneció en la cárcel, ¿os acordáis? Lo llevaron y resulta que cuando estaban haciendo, para hacerle la autopsia se despertó. Menos mal que se despertó. O sea, ¿qué quiero decir? Son insólitos, hechos insólitos que nos llaman la atención. Y probablemente cuando leímos este pasaje, eso es lo que nosotros nos fijamos. Dorcas fue resucitada. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Sencillo. Yo siempre me he preguntado por qué cuando yo quiero saber más, la Biblia no lo dice. Si uno empieza a dar el libro de Esther, que a mí me encanta y lo doy desde el principio, que si las cortinas, que si la bebían, que si se... Yo digo, ¿para qué queremos tanta información? Está ahí, evidentemente, porque son datos históricos. Sin embargo, aquí hay una mujer que aparece en el relato y se nos dice, había entonces en Jope. Jope era el puerto importantísimo de Palestina. Para los estudiosos, recordaréis que es donde Jonás se fue porque quería huir de Dios y no ir a predicar el Evangelio como Dios quería y dar el anuncio, sino que quería que aquella gente de Nínive muriera. Y fue a Jope, encontró un barco que salía cada 3 años, pero en aquel momento estaba allí, y después pagó su dinerito y se subió al barco. Este pueblo, o este lugar, era muy importante. ¿Por qué me voy a parar en Jope? Me voy a parar porque era una ciudad de grande trasiego, de mucha gente que iba y venía. No olvidemos que si hablamos de cada 3 años, significa que durante ese año venían unos, trabajaban para llenar la barca, o sea, todo lo que sería una ciudad donde cientos de personas cambiaban. No estamos hablando de un pueblecito donde esta mujer pudiera hacer ministerio. Estamos hablando de un sitio difícil de llegar a la gente, ¿vale? Y además, había entonces. ¿Por qué digo había entonces? A mí me gusta la exégesis. Porque nos enseña que entonces había una mujer. Podría ser un hombre, también había entonces Pablo. Entonces, permitid que lo traiga esta mañana. Había entonces, en Lleida o en algún pueblo de alrededor, pero formáis la iglesia de Lleida, personas que están aquí, que tienen una vida, que han conocido al Señor, que esta mañana has tenido la capacidad de ponerte de pie porque has sido perdonado, bautizado y miembro de esta iglesia. Y has dicho, sí, yo estoy aquí, en comunión, para celebrar la cena del Señor, para recordar y también para anunciar. Así que había entonces una mujer, no, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. El hecho singular aquí es que había una discípula. Es la única mujer en el Nuevo Testamento que tiene este nombre. No porque el nombre sea un título, porque el nombre hace
posiblemente la reflexión de lo que fue su vida. Los discípulos, los apóstoles, el apóstol Pablo, cuando dice que estudió a los pies de Gamaliel, no es que se acostó a sus pies, es que estudiaba con él. O sea, los discípulos, que no es tan raro hoy en día, ¿qué hacían? Vivir, parecerse y aprender del maestro, no con una clase, no con unas horas, sino que vivían, convivían, en otra manera de decirlo. Había entonces, en esta gran ciudad, en este lugar con dinero posiblemente, con muchos mercaderes, con muchas posibilidades, una mujer de su tiempo que no tenía incidencia alguna en esta ciudad, que no era, por decirlo, alguien que podía acceder a todo lo que serían los estamentos de la ciudad. Esta mujer se llamaba Tabita, y es interesante, que traducido quiere decir Dorcas, o sea, gacela. Pues si fue una gacela, fantástica, para Dios. Y además nos enseña que dice su nombre. Y os decía lo de saber más, porque yo digo, bueno, ¿y qué hacía? ¿Qué es lo que la hizo que hoy tengamos el nombre, cuando hay tantas personas en la Biblia que ni siquiera tienen nombre? Pues dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ah, entonces sí, entonces ya. ¿Qué más quisiéramos saber de Tabita o de Dorcas? Muchas personas eligen con mucho tiempo lo que van a poner en su lápida. Otros eligen lo que quieren que digan en el entierro. Si a mí me preguntaran, ¿qué te gustaría que pusieran en tu lápida? La verdad que no lo he pensado. Pero si solo tuviera que poner una palabra, ojalá pudiera poner discípula del Señor. Porque eso significa vivir por, amar a, y no tener a nadie por encima de él. Y que toda mi vida quiero seguir al maestro, vivir con el maestro, compartir al maestro y ser como él, aunque no sea perfecta. Esta mujer decidió que su vida era para el maestro. Pero no iba a ser una vida contemplativa, no iba a ser una vida simplemente de pasar la vida. Fijaros que se nos dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba quiere decir que hacía más allá de lo que podía. Quiere decir que había sacrificio. Quiere decir que no vivía una vida cómoda. Luego veremos ciertos detalles que a mí me gustan mucho. Por tanto, había entonces en Dorcas una discípula. Hermano y hermana, en esta mañana había entonces en la iglesia Juan, Pedro, María, exactamente igual. Tenemos una ciudad grande, tenemos una sociedad contra el Señor y nosotros, con lo que tenemos que marcar la diferencia. Podemos resignarnos, hasta podemos excusarnos, excusas las hay de todos los tipos. Pero lo que Dios nos ha dejado aquí es para ser discípulos. Todo lo demás es añadido. Puedes tener un gran renombre en el mundo profesional, fantástico. Puede ser maravillosamente importante, fantástico. Pero la pregunta es, ¿somos discípulos del Señor? Lo que significa la palabra discípulo es que no hay nada que te importe más que ser como el Maestro. Pero, versículo 17 dice, y en aquellos días aconteció que enfermó y murió. No nos dicen ni cómo murió, ni de qué enfermó. No nos dicen si fue rápido o fue corto. No sabemos nada. Título telegrama. Lo que nos enseña que por muy discípulos que seamos, hay un tiempo de caducidad. Somos como los yogures. Caducamos. Podemos pensar que tenemos toda la vida por delante. Pero ¿quién te iba a decir a ti que estabas sentado en tu comedor,
que de pronto iba a explotar la central térmica de Tarragona, una placa de toneladas, 2 toneladas, iba a entrar por la pared, por la ventana del vecino de arriba, iba a caer en el techo del vecino de arriba, que no estaban, y tú que estabas en el sofá, te moriste. ¿Quién te lo iba a decir? Nadie. O sea que, volviendo a la realidad, hermanos y hermanas, Dios nos ha dejado aquí, pero nuestras vidas tienen fecha de caducidad. Y tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que saber que Dios nos ha dado vida, pero con esa vida también nos ha dado privilegios como creyentes, de ser portadores de la buena noticia. ¿Y qué ocurrió? Pues se enfermó y murió. Y entonces, hoy diríamos, la llevaron al tanatorio, pues allí la lavaron y la pusieron en una sala, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurrió después? Pues nos dice la Escritura que como Lida estaba cerca de Jope, unos 12 kilómetros, los discípulos, los que formaban la iglesia del Señor en Jope, se sintieron desamparados. Se sintieron que necesitaban consuelo, como nos ocurre a nosotros. Pero era tal, yo creo, esta fuerza de esta mujer en sus limitaciones, en su tiempo, que fueron y enviaron 2 hombres a Pedro y le dijo: no tardes en venir a nosotros. En otra manera de decirlo, la iglesia en Jope te necesita. Se nos ha ido alguien muy, muy especial. Y queremos que nos ayudes. Yo estoy convencida, como digo, no es palabra de Dios, de que ellos jamás pensaron en una resurrección. No se trata de que hablaron para que vinieran y Dorcas fuera resucitada, sino que realmente el vacío que dejó una mujer con su testimonio, sin salirse de los cánones de la época, hizo que aquella gente, aprovechando que Pedro, el apóstol, estaba cerca, pidieron ayuda y consuelo. Es posible que cualquiera de las personas que están aquí, que han estado muchos años, ¿no?, y que de pronto, súbitamente, desaparecen, pues algunos son más famosos que otros, ¿no? Cuando el querido hermano, que vosotros conocéis muy bien, Roberto Vélez, se acostó y no se levantó, pues evidentemente hubo, pues, todos los que le queríamos, más todas las iglesias, más todo, una cierta conmoción, ¿no? Pero yo tuve oportunidad, poquito después, porque había el retiro, que las hermanas de la iglesia donde él estaba, normalmente venían, de llamar a Marta y decirle: Marta, ¿cómo estáis? ¿Venís? Sí, venimos al retiro. ¿Y cómo estás? Dice: muy mal. Se nos ha ido Roberto. Eso es normal, es natural. Claro que aquí se muere cualquier persona y lo sentimos. Lo que estoy diciendo es que puedes vivir una vida llena, plena, discípulo con el Señor, y el, digamos, vacío espiritual es importante. Y tenemos que darnos cuenta que en realidad no nos importa mucho lo que va a pasar después de nosotros, porque es verdad, pero Dios siempre, 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 siempre honra la fidelidad. Esta mujer no solamente se esforzaba, sino que cuando llegó Pedro, que vino a buscarlos, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Esto es muy visual. Sé que es muy visual porque nos habla de la obra social y todo esto. Mirad, los 2 mandamientos, o el mandamiento por excelencia que Dios dio a la iglesia del primer siglo, fue cuidarse de las viudas y de los niños. Especialmente porque si no podían casarse, tenían que prostituirse. Era algo que fue dado a la iglesia. ¿Qué hizo Dorcas como miembro de la iglesia? Obedecer al Señor. Y digo que buscó las viudas, porque se nos dice aquí, pero las viudas pudieron mostrar algo. Pudieron mostrar a alguien que sobreabundaba. Según parece, Dorcas cosía para las mujeres de bastante dinero
para luego poder hacer túnicas para aquellos que no tenían posibilidad de comprar. Y nos dice que se esforzó durante toda su vida. No solo fue una discípula contemplativa, sino que fue una discípula que se esforzó y sobreesforzó sobre aquello a lo cual ella tenía acceso, a lo que podía hacer. Hoy decimos, ay, es que yo, por mucho que quiera, si eres un estudiante, pues vas a un campus de 2000 estudiantes. ¿Quién soy yo? Pues probablemente no eres nadie, hasta que levantes la voz. Hasta que a lo mejor te pongas en contra, hasta que defiendas tus postulados. Sí. Cuando mi hermana, una de mis hermanas, llegó a mi casa, como yo perdí a mi padre con 18 años, pues tenía que hacer de padre. Entonces llegó la pequeña, que ya tenía bastante cara, y dice, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que me han pedido, porque tengo que tratar el tema de la evolución, y yo no creo en la evolución. Digo, ¿y qué vas a hacer? Pues decirle que no creo. Digo, no. Esto no, antes los padres nos obedecían. Si quieres no morir en el intento, tienes que hacerlo. Tienes que hacer el tema de la evolución, porque es lo que te han dicho. Y ver que lo has entendido muy bien. Y luego, abajo, objetar que tú no estás de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, a regañadientes lo hizo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando llegaron a la clase, hubo... decir, mira, hemos hecho la evaluación y todo esto, pero quiero que alguien salga. Y la hicieron salir. Y tuvo que leer lo que había puesto. Y había puesto, yo he estudiado el tema de la evolución. Y puedo deciros que yo no creo en la evolución porque creo en la creación. Y creo en la creación de un Dios que nos ha creado, perfectos, bueno, en sus palabras. Y además, no solo un Dios que nos ha creado, sino un Dios que vive en mi vida. Y me ha hecho su hija. 13 años. Unos le aplaudieron y otros le negaron el saludo. Y cuando vino, venía llorando porque le habían negado el saludo. Digo, no sé por qué te enfadas, tenía que haberte hablado ninguno. Porque en realidad es la única manera en la cual tú has dicho lo que pensabas. Y luego eso siguió y tuvo oportunidad. Claro, es fácil decir yo no creo en la evolución, yo soy cristiano, aquí estoy, pero es difícil subir y decir porque creo en un Dios. Y tú no tienes oportunidad, pero cuando tú te lanzas, Dios abre las puertas. Ahí había esas mujeres y ahí pudieron mostrar las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaban con ellos. Y yo me pregunto, ¿qué van a mostrar en tu entierro? No sé, pena, seguramente. Pero ¿cuánta gente va a venir y va a decir, esta persona realmente era una discípula de Dios? ¿Cuántos van a poder pensar que aquello que tú decías tiene razón? ¿Cuánta fuerza vamos a dejar aquí? Quizás somos famosos, y hay muchos famosos que van millones, salen todos los periódicos. Pero se acabó la vida. Pero nosotros podemos proyectar la vida de Jesús desde lo que somos en esta mañana, porque estamos aquí y había en Lérida cada uno de los que estamos. Y Dios nos creó con un propósito y tenemos que profundizar en ese propósito. Así que, entonces, Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Punto. Pues voy a decirlo la verdad. No me lo creo. Vio a Pedro, se incorporó y le preguntó, ¿qué haces, Pedro, aquí? No es que te habías muerto. Me han llamado y he venido para consolar a la gente, que era mujer, y le preguntó de todo. No es tan sencillo. Pero es que Dios obró un milagro. Es que Dios hizo algo grande. ¿Cuánta gente fue resucitada en hechos? No muchos. Sanados muchos. ¿Por qué Dios hizo este milagro? Bueno, porque Él quería, ¿no? Pero es interesante que se nos dice
que dándole la mano, seguramente porque estaba mareada, la levantó. Y después de levantarla, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Y por qué digo que había dos grupos de personas llorando a Dorcas? Porque uno eran los santos y las santas, los creyentes en Cristo, y las otras eran viudas que no eran parte de la iglesia. O sea, en otra manera de decirlo, una mujer que vivió, en términos del día de hoy, evangelizando, obedeciendo al Señor, no queriendo romper las estructuras y tener que hacer cosas para que fuera reconocida, no, decidió hacer lo que ella podía. Porque los discípulos del Señor, que muchas veces nos pasamos tanto tiempo pensando lo que podemos hacer, la primera cosa que tenemos que hacer es ser discípulos y después aprovechar las oportunidades. Os tengo que decir, cuando me pregunta alguien, oye, ¿puedes decirnos lo que funciona en evangelismo? Digo, no, puedo deciros lo que no funciona, porque yo lo he probado todo. Han habido cosas que pensó que eran magníficas y no me han funcionado. No me he muerto, he aprendido. Y otras que pensaba que no y han funcionado. Yo he empezado proyectos con mucha ilusión y luego me he dado cuenta que hay que cambiar. O sea, que si tú hoy decides, Señor, pues quiero ir por este camino, y no es, tranquila. Dios no te va a decir, ay, no, te va a poder sacar y llevar donde Él quiere. Mirad, los barcos, cuando están amarrados al puerto, son muy seguros. Pero no sirven para nada. Cuando salen a la mar, tienen inconvenientes. Cambios de dirección, por los vientos, por las tempestades o incluso por la dirección donde vas. Pero el timón puede girar y llegar al puerto que el Señor quiere. El que nunca se equivoca es que no hace nada. Y no quiero deciros que os tengáis que equivocar. Lo que quiero decir es que había entonces en Lérida una iglesia con hombres y mujeres salvados por el Señor, que son discípulos o deben ser discípulos del Señor y tienen que estar y sobreabundar en buenas obras, porque eso es lo que el Señor nos pide. Y tenemos que abundar en buenas obras entre nosotros, claro, el amor fraternal, pero tenemos que abundar a los de fuera, a los que no conocen al Señor, a llevar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque aunque tú no te lo creas, ni yo me lo creo muchas veces, Dios obra. Esta mañana, y voy a aprovechar pidiendo disculpas a Priscila, cuando ha terminado la reunión ha pasado un chico aquí, guapísimo, delante, ¿no?, que vive en Lérida. Voy a pedir a Isaac que se ponga de pie. ¿Dónde estás? ¿O te has ido ya? No, está ahí atrás. Al final, podéis verlo, luego si queréis saludarlo. Isaac, no voy a contar la historia, gracias, pero está aquí esta mañana porque el Señor le ha traído. De tal manera es así que ha escrito a su hermano y no se lo podían creer. Ha pasado por esta puerta varias veces, es creyente, en una situación un poco compleja, y por fin después decidió venir al culto, pero la semana pasada llegó tarde. Y cuando ha entrado y me ha visto aquí, no se lo creía, y ha dicho, el papá me ha traído. Yo he venido a Lleida, no tenía ni idea, él vivía en Vilanova, o en Roquetas, ¿no? Fue la última vez que le vi, hace meses que no le veo. No lo quiero poner como un ejemplo de nada. Quiero poner que había entonces Isaac en Lérida, que le costó mucho tomar la decisión de volver a una iglesia. Y a lo mejor cruzar estas puertas sin nadie le hubiera sido difícil, pero justo cruza y me ve a mí y dice, me voy a esperar. Es una manera de explicaros que Dios hace planes, hermanos. Planes que van más allá de ti y de mí, que no tiene nada que ver con nosotros, que tiene que ver con su gracia, que tiene que ver con los que buscamos, y a lo mejor has hablado con alguien y no ha llegado, pero un día el Señor le traerá. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que si no sembramos, y yo he sembrado mucho en su vida, no recogemos. Y no podemos emocionarnos de ver la obra de Dios cuando sobrepasa nuestras expectativas y nuestras ideas.
Esa mujer estuvo en vida, toda su vida. Pero cuando fue presentada viva, Dios obró el gran milagro. Dios hizo algo grande. Y lo hizo no porque en ese momento había resucitado, sino porque la persona que les había hablado y cosido y dado las cosas, les hablaba del Dios al que amaba. Les hablaba del Dios que le había cambiado la vida. Les hablaba de aquel Señor al cual daba gracias por poder coser por las noches. Y les decía que era un Dios que tenía poder. Y quizás no lo vieron, pero el día que fue presentada viva, el testimonio, la siembra, creció de tal manera que esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. En el Señor de Dorcas, en el Señor que pudieron comprobar. Nosotros no tenemos ni una sola esperanza, por muchos esfuerzos humanos que hagamos, de cambiar ni un solo corazón. Porque el corazón lo cambia el Señor. Y nos dice clara la palabra que lo que el Señor cambia es un corazón de piedra por un corazón de carne, que palpita por el Señor, que debe ser lleno del Espíritu Santo, que debe tener el amor sobre todas las cosas y el sacrificio para su Señor. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, probablemente habrá otra manera que el Señor obrará, pero lo hará sin ti y sin mí, y lo lamentaremos por toda la eternidad. Muchos creyeron en el Señor, en una ciudad, único puerto de mar en Palestina. Fue tal la fuerza, no de la resurrección, sino del testimonio, que Dios, estoy convencida, que resucitó a Dorcas, porque había mucha gente preparada para responder al milagro, por su vida, por su dedicación, y porque las viudas pudieron presentar su amor en obras que glorificaron al Señor. Hoy hablamos de evangelismo. Hemos hablado de muchas cosas, hemos dicho muchas cosas. Me ha encantado y me ha gustado mucho, porque hace mucho que no lo cantaba, para que el mundo sepa, para que el mundo crea, que en Él hay perdón. Sí. ¿Pero cómo lo va a creer? Si los que somos enviados, como dice Romanos, no hablamos, si no caminamos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo creerán? Y termina con una promesa, usando el símil que usábamos en la cena del Señor. Bienaventurados son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas y los que siembran la paz. Así que sí, muchos se convirtieron, de tal manera que el apóstol Pedro tuvo que quedarse en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Una mujer, única mujer que se le llama discípula, en una gran ciudad, tuvo alcance notorio su testimonio. No porque era una gran mujer que hizo grandes cosas, sino que decidió ser discípula del Señor. Decidió buscar a las viudas, a las que tenía acceso, a las que le mandaba el Señor, y coser, ayudarles, y entre puntada y capa decirle: yo coso, pero lo coso para el Señor, y te lo doy a ti en su nombre. Eso hizo la diferencia. Así que me vais a permitir no sé si lo veis, al menos el hilo se ve. Esto es una aguja sencilla, de una discípula. Que me diréis, bueno, es que hacía obra social y las viudas estaban necesitadas y era algo importante, algo bueno. Y cosía. Tú quizás no coses, pero tienes otros dones, otras capacidades, otras situaciones. ¿Sabéis? La diferencia no es que las capas eran necesarias. No es que era gente que tenía necesidad. Otros alcanzaron a los reyes. La diferencia en tu vida
no es ni siquiera el tiempo que vives. Porque, ¿sabéis? Tabita murió. ¿De qué? No lo sé. Murió y no volvió a resucitar. Y seguro que hoy está con el Señor. Pero tienes un tiempo, tienes una vida, tienes una capacidad, tienes un don y tienes un mandato. Y el mandato es ir y predicar el Evangelio. Con tu don, con tu compromiso, pero no te olvides nunca, sobreabundaba. Ay, es que hago lo que puedo. Para el Señor hay que hacer lo que debo, antes que nada, y con sacrificio. Y entonces, la gran diferencia no está para quién cosía ni lo que hacía. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Para quién enhebras la aguja. Hacemos muchos sacrificios, tenemos mucha vida de estrés, estamos atareados y agotados, no tenemos tiempo para nada. Pero mi pregunta es, ¿para quién enhebras la aguja? Tabita, la discípula, supo enhebrar la aguja para Dios, porque era discípula del Señor, vivía para Él, Dios la usó. Y hoy hay muchos hermanos que vivieron en Jope que a lo mejor, seguramente, les veremos en el cielo. Así que no sé qué te gustaría que pusieran en tu epitafio. A mí me gustaría que pudieran decir: aquí está una discípula que vivió y murió por el Señor. Ojalá esa sea nuestra actitud en esta mañana. Señor os bendiga.